Hola, hoy presentaré la comunicación de la neurona por medio de la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Primero, para entrar un poquito en contexto, repasaré las partes de la neurona. En primer lugar, tenemos el soma o el núcleo de la neurona, sería el cuerpo de la neurona. Alrededor o por encima de ella se encuentran las dendritas, que estas vendrían a ser las que están a la espera de la información, las que recapturarían la información o el potencial de acción o la comunicación eléctrica o la comunicación química. Luego tenemos el cono axónico, que es donde empieza el axón, y el axón es la parte más alargada de la neurona. En el axón se encuentran las vainas de mielina, que son las que estas ayudan a que el potencial de acción sea más rápido. Y por último tenemos también los botones sinápticos. Los botones sinápticos son como la terminal de la neurona en la que se liberará la información de la neurona. Y entonces tenemos aquí una neurona y hay otra neurona que está a la espera de que alguna neurona mande información. Entonces, esta neurona, cuando recibe un potencial de acción, lo que pasa es que se recorre toda la neurona hasta llegar a los botones sinápticos. Entonces hay otras neuronas que están alrededor y que esperan recapturar este potencial de acción. Entonces se encuentra otra neurona en la que están las dendritas de la otra neurona, y entonces se forma una conexión que pues no es una conexión física como tal, sino que es una conexión fisiológica. Entonces ahora pasaré a explicar la sinapsis eléctrica. Ok, entonces empezaremos con la sinapsis eléctrica. Aquí yo tengo ya una representación. Esta parte vendría a ser la parte de la membrana presináptica, que como había mencionado anteriormente, la neurona pues tiene los botones sinápticos al término de la neurona, y entonces esto representaría la membrana presináptica, que sería por donde se liberará la información, y de este lado tengo la membrana posináptica, que sería la otra parte de la parte de la siguiente neurona, que recapturalizará la información, que vendrían a ser las dendritas. Entonces, como ya mencioné anteriormente, las neuronas no tienen una comunicación física como tal, o sea, no están unidas, sino que tienen una comunicación fisiológica. Aquí entre las membranas neuronales se encuentra un espacio que es llamado hendidura sináptica. Entonces, las membranas se conectan por medio de canales y estos son llamados conexones. Entonces, cuando una neurona está en reposo, los conexones, que se vienen a ser los canales, están cerrados, y además dentro de la neurona se encuentra más carga negativa. Entonces, cuando se da un potencial de acción que se genera por la entrada de sodio a la célula presináptica y llega hasta los botones sinápticos o hasta el final de la neurona, se abren los conexones y entonces permiten el paso de los iones de sodio que tienen cargas positivas. Entonces los canales de sodio de la célula
postsináptica también se abrirá dejando que entren los iones a la neurona postsináptica y se despolarice hasta alcanzar el umbral. Entonces, para generar un potencial de acción en la siguiente neurona, se genera una despolarización que es instantánea y permite el potencial de acción. Entonces, recapitulemos. Cuando se da un potencial de acción, los canales de sodio se abrirán para que el sodio entre. Entonces, como dije que tiene una carga tiene carga negativa y los iones que entran tienen una carga positiva, entonces se trata de neutralizar la carga. Entonces, cuando la carga es neutralizada, se abren los canales de potasio y se inactivan los canales de sodio, de manera que se produce la repolarización de la membrana. Entonces, como ya había mencionado anteriormente, cuando entran estos iones positivos, los canales de sodio de la neurona postsináptica también se abren, dejando que estos pasen a la siguiente neurona y se genere otra despolarización. Entonces, si alcanza un umbral que sea lo suficientemente fuerte para pasarlo a otra neurona, entonces esta neurona, desde las dendritas, volverá a recorrer todo el cuerpo de la neurona, todo el axón, hasta llegar otra vez a los botones sinápticos, y entonces así se dará la comunicación, se transmitirá la información de una neurona hacia otra neurona. Para la sinapsis química, que esta se da a través de neurotransmisores, aquí tengo otra vez mi representación. Esta sería la membrana presináptica y esta sería la membrana postsináptica. Aquí tenemos otra vez la hendidura sináptica. Entonces, los neurotransmisores se mueven unos desde el soma de la neurona hasta llegar a la terminal de los botones sinápticos, y otros se recapturan y se almacenan en los botones de la terminal. Entonces, aquí los estoy representando con unos botoncitos. Cuando se da un potencial de acción y se crea la despolarización de los botones, los canales de calcio, aquí voy a representar los canales de calcio, se abren y dan paso a que moléculas de calcio ingresen al botón, y el calcio hará que las vesículas de los neurotransmisores puedan movilizarse y dirigirse hacia la hendidura sináptica. Entonces, las vesículas de los neurotransmisores llegan hasta la terminal de la membrana sináptica y se funden con esta membrana, y entonces se da la liberación de los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Entonces, aquí voy a representar en la siguiente neurona unos canales. Cuando los neurotransmisores son liberados, pueden haber tres opciones.
La primera sería que fueran capturados por la neurona postsináptica, recapturado por las dendritas. La otra sería que si no los captura la siguiente neurona, entonces la neurona que los liberó los recaptura y los vuelve a almacenar en vesículas. Y la otra opción es que hay unas enzimas que pueden deshacerse de los neurotransmisores, los eliminan. Bueno, esta sería mi representación de la comunicación eléctrica y la comunicación química.